Pues el objetivo de este video es realizar un análisis fundamental del SP500 del mercado de acciones, tratando de responder la pregunta que es lo que todavía podemos esperar de este mercado bajista. ¿Acaso podríamos ver una caída arriba de 40, arriba de un 50% como la tuvimos en crisis financieras como del 2008 o del 2001? O por el contrario, tal vez ya estamos cerca de encontrar un piso en este mercado bajista. Para esto voy a estimar lo que viene siendo el valor intrínseco del SP500 y también nos va a ayudar a ver si nos encontramos en una zona sobrevalorada, infravalorada o a un precio razonable. Aquellos que ya tomaron mi curso de análisis fundamental por valoración van a encontrar este procedimiento, lo van a entender rápidamente. De cualquier forma, si aquellos que quieran adentrarse en este conocimiento, aprender a estimar y a calcular el valor intrínseco de una empresa, de una acción que cotiza en el mercado de acciones, pueden enviarme un mensaje directo y yo con mucho gusto les proporciono un cupón de descuento. Entonces, la metodología que vamos a hacer para valorar como tal el SP500 es muy similar a la que aplicamos al valorar una empresa, tratando de estimar su valor intrínseco. La diferencia está que con el SP500 vamos a tomar como referencia los dividendos y los buybacks y a partir de ahí hacer las proyecciones. Ahora yo me voy a ayudar de este template en Excel que ya construí. Voy a ir paso por paso y además este template en Excel lo voy a subir al curso. Lo van a encontrar en las últimas secciones, ¿sí? En la sección bonus, probablemente aquí voy a agregar este template en Excel para que si en un futuro desean hacer su propio análisis, como aquí se va a mostrar. Entonces voy a comenzar aquí con los inputs. Bueno, esta es la primera parte de los inputs. Después la segunda parte consiste en calcular la prima de riesgo para finalmente la valoración del mercado. La fecha 6 de octubre de 2022. Ahora aquí nos pide el TNX. Lo podemos consultar en Yahoo Finance o en TradingView. Por ejemplo, aquí el TNX está en 3.82. Los puntos del SP500, 3.749. Ahora necesitamos los dividendos y los buybacks, que es lo que les comentaba. Es como vamos a hacer la proyección del cash. Al final de cuentas, los dividendos y los buybacks los podemos pensar como el cash que regresa a los inversionistas. En la página del profesor Damodaran vamos aquí a descargar este Excel. Yo ya lo tengo descargado, pero en este Excel vamos a buscar la pestaña que dice, vamos a ver, SP500 Monthly Data. Al final de cuentas, el profesor Damodaran obtiene estos datos de Capital IQ. Y podemos ver que en la columna A está la fecha, la columna B, los puntos del SP500, la columna C, que es el market cap, y la columna D y la columna E, que son los dividendos y los buybacks. Bajamos a la fecha más reciente y aquí podemos ver que está 1 de octubre del 2022. En el curso de valoración yo les comentaba que podemos usar estas columnas, dividendos y de buybacks, pero hay que tener cuidado para mantener la consistencia, ¿no? Por la forma en la cual está construido el modelo. Podemos usar estos datos de dividendos o de buybacks, aunque aquí, como queremos un análisis un poco más preciso, les recomiendo que tomemos los últimos, más bien estas otras columnas de dividendos y de buybacks, ¿sí? Es lo mismo que estas primeras columnas, pero aquí ya el profesor Damodaran hace unos ajustes para ser consistentes en nuestro modelo de valoración.
Yo les recomiendo que en este Excel vean las fórmulas, cómo se llegan a estos ajustes, que es muy sencillo en realidad. Pero bueno, entonces, esta sería los dividendos y los buybacks. De dividendos, 54.25. Y de buybacks, 110.02. Es importante recordar que estos datos o la fecha aquí dice es de los últimos 12 meses. ¿Sí? Muy bien, ahora necesitamos el payout ratio, es decir, de todas las ganancias que componen el SP500 de las empresas, ¿qué porcentaje se destinan a dividendos y buybacks? Este ratio también lo podemos encontrar en esta pestaña de Excel, que sería la última columna. ¿Sí? Que aquí dice es el net cash entre el net income, donde el net cash hace referencia a los dividendos y a los buybacks. Entonces vamos a usar este 79.74%. Aquí lo tenemos. Ahora, en los cálculos también necesitamos lo que viene siendo el ROE del SP500. Este lo podemos encontrar en este sitio web. Les voy a pasar las ligas de estos sitios adicionales. Encontramos el return on equity en los últimos 12 meses, que es de 16.83%, que ya lo tenemos. Alternativamente, en la página del profesor Damodaran, lo pueden buscar como return on equity y les aparece el ROE para cada uno de los sectores. Y hasta el final, que dice total market, vemos que es de 18.12%. Aunque esto estuvo actualizado en enero, ¿no? Pero usualmente en la última década el ROE del SP500 se ha mantenido entre un 15% y un 20%. Aquí yo ya me voy a quedar con este, de 16%. Entonces ya tenemos el cash, pero lo que necesitamos son las proyecciones, es decir, el cash en su forma de dividendos. Vamos a hacer las proyecciones y para ello necesitamos esta tasa de crecimiento del SP500 esperado para los próximos 5 años. Vamos a estimar esta tasa de crecimiento usando esta tablita. En esta tablita simplemente necesitamos llenar para el año anterior los earnings per share, el año en el cual estamos, las expectativas de los earnings per share, y el año que sigue, el 2023, estos earnings per share. Esta información de los earnings per share la podemos encontrar en Yardeni. En Google le ponemos Yardeni Earnings Forecast y este reporte mensualmente está disponible para consultarlo. Por ejemplo, este es de 3 de octubre del 2022. En la primera hoja dice consenso de los analistas. Bajamos y aquí nos encontramos con lo que nos necesitamos. Para el 2021, 208 quedó. Entonces ya aquí le puse 208. 2022, los earnings per share, la expectativa que se tiene es que termine el año en 223.72, que es lo que aquí ya puse. Y para el siguiente año las expectativas es de 241.83. Con esta información que ponemos, esta hoja de Excel ya nos hace el cálculo de las proyecciones para los siguientes años basado en estos porcentajes. Que estos porcentajes, el último en realidad es la tasa libre de riesgo o bien el TNX actual. Recordemos que estos earnings per share, las expectativas se basan en lo que los analistas esperan, cómo se van a desempeñar las empresas en los siguientes trimestres, ¿sí? Y usualmente estas expectativas se van ajustando a las políticas actuales, a las políticas monetarias, a las tasas de interés. Entonces, por eso las capturamos aquí. Al final, aquí podemos calcular cómo quedaría la tasa de crecimiento anualizada de todos estos años, ya sea en su forma de los earnings per share o bien en su forma de porcentajes, que al final debería de darnos lo mismo.
resultando en 6.64% crecimiento anual. Este porcentaje es el que podemos encontrar aquí, que ya lo pone Excel. Ahora, en el curso de valoración les comentaba también que esta tasa de crecimiento en esta hoja de Excel del profesor Damodaran también lo podemos encontrar. Simplemente hay que buscar la pestaña que dice Expected Growth Rate. Y aquí lo tenemos, que sería esta parte. El consenso entre analistas queda en 6.72%, muy cercano a lo que nosotros calculamos. Bueno, una vez que ya tenemos todos estos datos, nos pasamos a la segunda parte, que es calcular la prima de riesgo. Ya sabemos cómo funciona esto. Simplemente aquí vamos a resolver con ayuda de Solver, donde dice suma. Esta suma debe de coincidir con los puntos actuales del índice. Entonces me voy aquí a donde dice datos condicional, GoalSeek, que esta suma sea igual a los puntos actuales del SP500, 3.749, cambiando RM, es decir, el rendimiento esperado del mercado. Le pongo OK y ahí ya me resuelve. Podemos ver que la suma ya es igual a los puntos actuales del mercado. Y aquí vemos que RM, es decir, lo que los inversionistas esperan de retornos del mercado del SP500 es de 8.96%. Esto significa que si la tasa libre de riesgo es de 3.82%, la prima de riesgo es de 5.14%, simplemente la diferencia. Algo importante es que recordemos que esta prima de riesgo es dinámica, ¿sí? Porque refleja no solamente factores macro, que ya están en estas estimaciones de los earnings, pero también refleja como la parte emocional o psicológica del mercado, dado que depende de estos puntos actuales del SP500. De ahí la importancia que usamos esto en nuestro cálculo. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, pasamos a lo que nos interesa, que es el fair value del SP500. Para comenzar, necesitamos poner la expectativa que tenemos de la tasa libre de riesgo a partir del quinto año que vamos a hacer nuestra proyección. Es decir, para el 2026 y 2027. Que de hecho aquí el 2027 es lo que llamaríamos el terminal value, ¿no? Entonces, la tasa libre de riesgo, pues vamos a usar el TNX de nuevo. Ahora, aquí en esta gráfica voy a alejarme, ¿sí? Y quiero que vean cómo desde 1990 ha tenido esta tendencia bajista. Y recientemente incluso ha roto esta tendencia bajista. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hemos visto este bono de gobierno a los 10 años aumentar? Bueno, precisamente porque estamos en un entorno, en una economía de alta inflación y la Fed, hemos visto su política monetaria agresiva aumentando las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, pues también lo que viene siendo el bono a 10 años va en aumento. Entonces, ¿qué podríamos esperar en los siguientes, de aquí a los próximos, a partir de 2026 con el TNX? Bueno, para ello podemos ver cuáles son las proyecciones iniciales que tiene la Fed. Aquí en la página, en su última reunión en septiembre, proyecciones, vamos a ver el PDF. Y lo que nos interesa, bajamos, es esta gráfica, que son las tasas de interés o el Federal Fund Rate. Cada punto es como un voto, el consenso entre los analistas, los directivos que forman esta junta, ¿no?, de la Fed. Aquí tenemos el 2022. Podemos ver que los mayores votos están en una tasa final de 4.5%. Para el 2023 todavía la Fed espera seguir aumentando las tasas de interés,
Pero lo que es interesante es que del 2023, 24 y 25 vienen a la baja. Eso es lo que hasta el momento está estimando la Fed. Y en el largo plazo arriba del 2025, pues continuar a la baja. Entonces, esto nos está diciendo de que la Fed eh, tiene esta perspectiva de que la inflación va a estar controlada, ¿sí? Eh, entonces, por esta razón, podríamos pensar, concluir de que este TNX, el bono a los 10 años, ¿sí? De gobierno, pues va a estar en niveles menores a los cuales estamos ahora. Ahora, otra gráfica que podemos ver es este indicador de la inflación, pero este indicador es como un leading indicator, es decir, proyectado a un futuro. Vamos a ponerlo. Se llama el Break-Even Inflation Rate. En lo que va del año, o en la primer semestre de este año, había estado a la alza, claramente mostrando las expectativas de un entorno de alta inflación en el mediano o en el largo plazo, arriba de 5 años. Lo que hemos encontrado que a partir de abril viene a la baja, rompe esta línea de tendencia y aquí claramente sigue a la baja. Entonces, esto de nuevo confirma de que probablemente la inflación ya tocó un máximo, un pico, y la expectativa sería de que en los próximos 5 años, pues, esté bajo control. Por esta razón, me parece que es apropiado definir este TNX, esta tasa libre de riesgo, en niveles menores. Es decir, ahorita estamos como en un 4%, yo lo voy a dejar en un 3%, ¿sí? Por debajo, lo cual es un número apropiado, conservador. Y con esto, en realidad, aquí cuando vean el Excel pueden ver qué está haciendo, ¿no? Que es lo que ya vimos del modelo de valoración final. Estas dos filas simplemente son estas que ya calculamos, los earnings y los porcentajes. Y a partir de aquí estamos usando el payout ratio para determinar el cash en su forma de dividendos con las proyecciones que vamos a tener año con año. Tenemos la tasa libre de riesgo, donde aquí vemos el 3% que estamos estableciendo para llegar al retorno esperado del mercado de acciones. Toda esta fila sería lo equivalente al WACC que nosotros usamos al valorar una empresa. Pero aquí, pues, se refiere al mercado de acciones. Y con esto podemos calcular el valor presente usando como entrada este cash, que son los dividendos. Al final el fair value simplemente resulta de la sumatoria final, ¿cierto? La sumatoria de cada uno de los años hasta el valor terminal. Con estas consideraciones tenemos un fair value del SP500 en los 3.764. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, de que esta valoración que acabo de hacer es si se cumplen las expectativas de earnings. ¿Cuáles earnings? Estos, principalmente del 2022 y del siguiente año. Si las empresas reportan en su conjunto la suma de todas estas empresas del SP500, earnings per share de 223 para este año y para el siguiente de 241, cumplen las expectativas, podríamos tener este fair value del SP500 en los 3.764 puntos, que ahorita estamos en los 3.749. Entonces, podríamos decir que se encuentra en un valor justo en mercado, ni muy caro ni muy barato, ¿sí? Ahora, vamos a considerar un escenario pesimista, de que viene una recesión y de que producto de la recesión las empresas reportan por debajo de estos earnings per share para este año y para el siguiente. Entonces, ¿qué tan debajo podrían reportar? Bueno, aquí vamos a usar este reporte de Yardeni que se llama Earnings Surprise. También lo pueden encontrar mes con mes. Este se liberó el 5 de octubre. Vamos a bajar y lo que nos interesa es el primer gráfico, ¿sí? Donde podemos ver
los earnings que reportan las empresas trimestre con trimestre desde el 87. 0 significa que es si se cumplen las expectativas. Arriba del 0 es que se superan las expectativas y por debajo del 0 es por debajo precisamente, ¿no? En porcentajes. Por ejemplo, en el último trimestre, estas empresas del SP500 al final estuvieron un 5% arriba de las expectativas. ¿Qué podemos esperar en una recesión? En una recesión, que son las áreas como gris, de color gris, aquí, sombreadas. En el 87 vimos producto de la recesión que las expectativas estuvieron un 15% por debajo en todo este periodo. Y algo similar en la crisis del 2008, vemos como las expectativas estuvieron, o los resultados, los earnings per share estuvieron un 15%, 15-20% por debajo de las expectativas. Vamos a suponer que se da un escenario, una recesión de este estilo, de este tipo, donde las empresas reportan 15% debajo de lo que ahorita se está estimando. Bueno, entonces vamos a estimar el valor intrínseco del SP500 un 15% debajo de las expectativas. Aquí simplemente me voy a donde dice 2022 earnings y estos 223 lo voy a multiplicar por 0.85 y así me va a dar, o voy a considerar ese 15% por debajo, ¿no? Quedaría en 190. Y ahora para el 2023 vamos a suponer de nuevo que las empresas no van a reportar 241 en earnings per share, esta sumatoria, sino que va a quedar por debajo. Entonces de 241 lo multiplico por 0.85 y quedamos en 205. Con esto simplemente esta parte ya no la actualizamos, nos seguimos quedando con esta prima de riesgo que ya se calculó, porque eso está basado en las estimaciones actuales, ¿sí? Pero lo que sí va a cambiar pues es esta parte del fair value del SP500. Aquí tenemos para el 2022 y para el 2023 los earnings y claramente pues todos estos porcentajes se actualizan. Y podemos ver cómo el fair value ahora queda en los 3.200 puntos, ¿sí? Entonces, de los 3.764, si es que se cumplen las expectativas, ahora quedamos en 3.200 puntos. Si se viene la recesión severa como muchos esperan y las empresas reportan 15% debajo de las expectativas, quedaríamos en los 3.200 puntos. Finalmente, alguien podría decir, oye, ¿sabes qué? Este 3% del bono de gobierno a 10 años no se va a mantener. ¿Por qué? Porque la inflación va a seguir alta por los siguientes años. Bueno, vamos a asumir, si ahorita el TNX está en 3.82%, vamos a asumir que se va a quedar hasta en un 4% por los siguientes años. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el fair value sigue a la baja claramente, quedando en 3.136. Y sería este escenario, que las empresas reporten por debajo de las expectativas, pero además tengamos un escenario de alta inflación. Quedaría en los 3.136 el fair value. ¿A qué quiero llegar? Bueno, de que basado en este análisis fundamental, me permite establecer un potencial piso de este mercado bajista, que en un post anterior en la página de Facebook también comenté. Si me paso a lo que viene siendo este gráfico mensual del SP500, voy a identificar dónde está esta zona de los 3.764. Aquí tengo esta línea. Vamos a poner 3.764 y ahí quedaría, ¿sí? Y la parte inferior vamos a dejarlo en los 3.200 puntos, ¿sí? Que aquí ya no hay tanta diferencia en realidad. La parte inferior de este análisis, 3.200 puntos, ahí está. Y quiero que vean cómo
este análisis fundamental del fair value del SP500 también coincide estos 3.200 puntos con el nivel FIBO .61, ¿sí? .61. Ahora, lo que yo comentaba en ese análisis técnico que publiqué, si vemos el estocástico en su forma mensual, ya estamos en una zona de sobreventa, algo que no se había visto desde la crisis del 2008, ¿sí? Esta zona de sobreventa y esta zona de sobreventa. Entonces, esa es la razón por la cual desde el punto de vista técnico y también desde este análisis fundamental estoy estableciendo como una alta probabilidad de que el piso del mercado se encuentra entre los niveles que ya nos encontramos hasta los 3.200 puntos. Toda esta zona que estoy marcando aquí. Ahora, algo importante es de que observen que estos 3.200 puntos es asumiendo la recesión y que las empresas reportan por debajo de las expectativas. Pero si las empresas cumplen las expectativas o nos da una sorpresa y superan las expectativas, ¿sí? Probablemente el mercado ni siquiera va a alcanzar estos 3.200 puntos. Y por ello, la recomendación siempre es estar dentro del mercado, porque no sabemos si se va a dar este escenario, ¿sí? Se puede dar, así como puede dar, igual y no se da, y el mercado comienza a la alza. Claro que también existe la opción que me puedo equivocar en este análisis, y en efecto el mercado sin ningún problema puede caer arriba de un 40, de un 50%, porque si vemos desde el máximo histórico hasta el punto 61 es una caída, sería una caída de un 33%, lo cual es más o menos el promedio, de acuerdo a las estadísticas, de los mercados bajistas. Pero por supuesto que podría caer más. Por el momento yo no veo esa probabilidad, no es lo más probable, basado en lo que se tiene en los datos macroeconómicos y así como las proyecciones de crecimiento de las empresas. Algo importante también es que este análisis lo pueden complementar con valoración, pero de empresas individuales. Cuando empresas individuales que comprenden el SP500 ya empiezan a resultar infravaloradas o en un precio justo, entonces eso sugiere de que es el mejor momento para ya estar dentro del mercado, dividiendo el capital y, y estar con la tranquilidad, ¿no?, en el mercado de acciones. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir. Vean cómo usando estas herramientas tenemos elementos para justificar eh, y tratar de identificar esas zonas potenciales donde podríamos encontrar un piso, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental. Y de nuevo este Excel va a estar disponible para que ustedes lo descarguen y puedan analizar a más detalle las fórmulas, que no es nada que no hayamos visto en el curso al final de cuentas.